Queridos fieles, hoy empieza el tiempo de Septuagésima, que es como una preparación a la Cuaresma, y por esto los ornamentos rochos, el altar un poco con ornamentos, adornos más sobrios. Se pueden usar las flores hasta exclusive el domingo de Cuaresma. Y también hoy es fiesta de la Virgen. ¿Cómo se dice cuando se va al desierto? Destierro. Es también la fiesta del destierro de la Santísima Virgen. Y en la segunda-feira pasada fue la fiesta de Lourdes, de la Nuestra Señora de Lourdes. Yo quería tomar un poquito de una, de otra y rematar, digamos, el sermón del día de hoy con el fin de la epístola y el fin del Evangelio. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Primero, vamos a hablar un poquito de Lourdes. Podríamos dar varios sermones sobre la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. Vamos a tocar algunos puntitos que me parece importante lembrar. Por ejemplo, la aparición de Nuestra Señora de Lourdes es muy escueta en verla. La Virgen prácticamente dice: "Yo soy la Inmaculada Concepción", no hay mucha conversa. Y cuentan que la Virgen, cuando se aparece a Santa Bernadette, la Virgen le mostraba el tercio y le decía: "Vamos a rezar el tercio". Le hacía señas y vamos a rezar el tercio, y Bernadette se ponía a rezar el tercio. Y Bernadette veía que la Virgen rezaba el Padre Nuestro y no rezaba las Ave María, porque no se va a rezar a sí misma. Y a Gloria Patri agachaba la cabeza. Bien. Un punto de vista apologético que no hay que esquecer. Lémbrense que la Virgen podía rezar el Padre Nuestro como se rezaba siempre, con el dívidas. Perdona nuestras dívidas, así como nosotros perdonamos. ¿Y por qué? Es porque la Virgen, en cuanto criatura de Dios, es dividora. Ella recibe todo su ser del Redentor, del Dios, su Creador. Más interesante que la Virgen hoy en día, con este tanto cambio de Padre Nuestro, de misas y todas estas cosas, mudaron el Padre Nuestro y rezan ahora: "Perdonen nuestras ofensas". La Virgen no podría rezar el Padre Nuestro nuevo, porque ella nunca ofendió a Dios. Entonces vean cómo una sola palabra esmaga la teología católica. Entonces, por eso hay que tener un cuidado exquisito en no hacer cambios. Por eso siempre los santos y, en fin, los doctores decían: hay que conservar la tradición, conservar todo, no mexer ni un punto y coma. No. Entonces, por un lado, lembrarse que la Virgen puede usar este argumento para mostrar a la gente: no podemos rezar el Padre Nuestro nuevo, porque no lo rezaría la Virgen con nosotros. O sea, debemos conservar lo que Dios nos ha enseñado. Lémbrense que Cristo, la única oración que nos enseñó Jesucristo es el Padre Nuestro. Y ahora somos más listos que Cristo y lo corregimos. No. Vamos a otro punto. El punto de vista ascético. La biografía de Santa Bernadette, Bernadette Soubirous, les recomendaría que traten de leerla. Es una vida magnífica. Uno puede tirar mucho proveito espiritual. Y fundamentalmente, proveito respecto al espíritu de penitencia que tenía esta freira y a su humildad. Piensen ustedes que cuando Dios privilegia a una criatura, como la privilegió a Santa Bernadette, con la visión de su Madre Santísima, esta criatura corre el riesgo de sufrir
la tentación de soberbia espiritual. Ojo. Y es por esto que, sin duda, nuestro Señor ya vio en Bernadette, o la fue preparando, en fin, ya sea por la pobreza, por las distintas doenças que tenía, etc., en un camino de cruz y de humildad. Bien, cuentan sus biógrafos, por ejemplo, que la superiora de Santa Bernadette, ustedes saben que Santa Bernadette entra a un convento de freiras en Nevers, y la superiora, que debería tener realmente un jeito especial, porque no se trata todos los días con una persona que ha visto a la Santísima Virgen. Entonces, la superiora dice que la mandaba a hacer a Bernadette las cosas más humildes, humillantes. Tenía que lavar ¿cómo se dice?, de joelhos, un chão, del convento, del claustro, etc. Y Santa Bernadette no quejaba de esta cosa. Mas, cuando después de un tiempo vieron que Bernadette ya casi no caminaba, buscan médicos, etc., ven que la Bernadette tenía tuberculosis ósea en los huesos, que es una cosa horrible, dolorosísima, porque el hueso se deforma. El médico no se explicaba cómo podía esta menina estar a lavar los pisos de yuelos sin quejarse. Dice, es imposible, tendría que estar en un grito de dolor. ¿Y por qué hacía esto? Por penitencia, por nos, para pagar a nuestras soberbias, para que podamos nos estar hoy aquí, en una misa católica, para poder olhar, enxergar los errores del mundo moderno, de la iglesia conciliar, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tirar de esta meditación de Lourdes, pedir a Santa Bernadette el espíritu de penitencia. La Virgen de Fátima le dice a los meninos, lémbrense, el 19 de agosto, le dice, mucha gente se va al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas. Entonces, hay veces que también tenemos que sacrificarnos. No todas las cosas a veces salen como uno quisiera. Y a veces, bueno, son cosas que nos duelen, nos molestan pronto. La Virgen del Destierro. Ahora cambiamos un poquito. ¿Ustedes imaginan a la Virgen del Destierro ir portando al menino Jesús hacia Egipto, un país pagano, San José, ella en el burrito, etcétera, etcétera? Y la Virgen murmurando, ¿cómo es posible? Yo tengo al niño Dios acá y me tengo que ir embora, papá. No imagino esta cosa. ¿Y por qué? Porque la Virgen sabía que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Ella no buscó esta cosa. Ella no buscó decirle a Herodes, che, persigue a mi hijo. No. Se dan las situaciones a veces en donde tenemos que, en fin, sacrificar muchas cosas. Y repito, no percibo yo a murmuración de San José ni de la Virgen, diciendo que cómo es posible. Cargamos al Dios del universo y estamos a fugir de un Herodes. Porque Jesús no le paraba el corazón al Herodes y acababa la historia. Y no lo hizo así. ¿Por qué? Entre otras cosas, amén de darnos ejemplos, porque ellos comprendían que de esa manera se cumplía la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es la infinita sabiduría. Y yo puedo pensar cosas muy distintas, a mi entender, muy mejores. Mas si Dios se manifiesta por los factos de otra manera, es porque será así. Y debemos engullir este orgullo que a veces nos llega hasta aquí.
Cuando en la epístola el apóstol fa mención y dice, ojo, un pueblo elegido fue tirado de Egipto milagrosamente, cruzó el mar Vermelho, dio alimentado con el maná a su pueblo, dio de beber de una pedra, símbolo de Cristo, etcétera, etcétera. Cuenta todas estas gracias que recibió el pueblo judeo. Mas es terrible cómo termina. Todavía Dios no se agradó de muchos de ellos. No solamente de muchos. Yo diría que se agradó de muy poquitos de ellos. Porque de un pueblo, yo se calcula más o menos, serían más de 100.000 personas. Fácil. ¿Y quiénes son los que entraron en la tierra prometida? Contados con los dedos de una mano. Cuando yo leía esta cosa y cuando, en fin, uno medita y ve un poco las situaciones de las misiones y las reacciones de algunas personas, a mí me da miedo. Porque podríamos hacer una especie de paralelismo entre lo que el apóstol está a contarnos acá del pueblo hebreo, de cómo los sacó del pueblo de Egipto, cómo los pasó por el mar Vermelho, etcétera, etcétera. Podría hacer un paralelo con nuestra vida. No sé, creo que unos más que otros, a Dios nos ha tirado a nos de las parroquias modernistas, de estar batiendo palmas, y nos llevó a la tradición. Magnífico, vamos a la tradición. En lo personal, estaba en la fraternidad, bien, trabajando. Viene un nefasto Felé y empieza a trastocar toda la fraternidad, pronto. Nos tira de la. Bien. Empezamos el combate, la resistencia, Viene un Williamson y empieza a decir asneras y nos tira de la. Y por esto es que decimos, señores, nosotros somos católicos, punto, acabó, ni resistencia, ni tradición, no, somos católicos. Lo que la iglesia siempre enseñó, acabó, pronto. Y a veces nos somete a otras pruebas. Y cuando yo veo a algunos reagir de una manera orgullosa, que por qué esto, que por qué aquello, yo pienso, ¿cuánto debemos ainda trabajar en la virtud de la humildad? ¿Cuánto? Incluso a veces me echo la misma culpa, ojo, de no pregar más sobre este tema, de no insistir más sobre este tema, por el modo de agir de algunas personas. Si hay cosas que no podemos mudar y no nos gustan, Dios sabrá. Dios sabrá. Y así como San José y la Virgen llevaban al menino Jesús a un país pagano y vivieron ahí años en Egipto y no estarían a murmurar. De igual manera, yo les pido, consideren que la humildad es una de las condiciones, yo diría, sine qua non, para poder entrar en un cielo. ¿Por qué? Porque la humildad es la que me va a hacer a mí aceptar las cruces. Ahí leí una frase muy bonita de Santo Tomás Moro. No se puede entrar al cielo en una cama de penas. Debemos entrar al cielo, ¿cómo?
como cristeros, cargando la cruz. Nada de, ay no, que esto, ay, que a mí, yo pienso que... No, si Dios me pone esta cruz, cargarla. No me gusta, bueno, mortificaré a mi paciencia, mi amor propio. Cuando Cristo está en el huerto de los olivos, ¿está gustoso? En la oración del huerto de los olivos, ¿está gustoso? No, su naturaleza tiembla. Si es posible, pase de mí este cáliz. Si es posible. No es posible, adiante con la cruz. Y a nosotros nos ponen en muchas circunstancias parecidas. En muchas circunstancias parecidas. Yo quisiera que muchas cosas fuesen de otra manera, mas no lo son. No lo son. Yo quisiera tener muchos colegas, muchas misas, muchas iglesias, muchos compañeros que me ayuden, etcétera, etcétera. Y quisiera que ustedes puedan tener otros, muchos sacerdotes y que... Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, empezar, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Entiendo, somos humanos, pero también entiendo que como católicos y como confirmados, somos soldados, no señoritas, no meninas de 15 años. Entonces yo les pido que hay que actuar como soldados, no como meninas quinceañeras, porque estamos en una situación de combate, no sé si se han enterado. Entonces no podemos perder el tiempo en discutir las cosas que ya nos exceden. Y es realmente, hasta se ha sentido hasta vergüenza de algunos, de cómo han reagido ante determinados problemas. Parecerían meninas caprichosas, disculpen. Y uno pensaba, ¿no estamos acá al grito de ¡Viva Cristo Rey? ¿No hemos tomado a los cristeros como el ejemplo? Tanto a los católicos que han muerto, por ejemplo, en la Guerra Civil Española en el 36, como los cristeros de México también en el siglo pasado. ¿O se imaginan a los cristeros discutiendo, no sé, las alternativas de la guerra, el por qué han matado a Gorostieta, en fin? Si Dios permite estas cosas, es para templarnos, es para que no seamos meninas quinceañeras. Y disculpen si a alguien le ofendo, pero repito, estamos en guerra. El enemigo es poderosísimo, muy poderoso. Mas somos los más poderosos que el enemigo en tanto y en cuanto nos adherimos a la voluntad de Dios. Dios quiere que perdamos, no sé, hemos perdido la fraternidad, hemos perdido seminarios, hemos perdido iglesias, hemos perdido amistades, hemos perdido familiares. Yo sabré. O es que Jesucristo llegó a la cruz cargado de amigos y de templos y no sé cuántas cosas más. Llegó nudo. Lo dio todo, hasta su amar nos la dio. Y yo voy a poner ahora condiciones, no, porque esto, hay que barbaridad, ay, porque fulanita, ay, que sutanita. Por Dios. Entonces, queridos fieles, lembremos estos 2 episodios, Nuestra Señora del Destierro, a pedirle, ¿qué cosa? Señora, dame la aceptación de tu voluntad, de la voluntad de Dios.
Indudablemente, y los santos lo explican esto, generalmente cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo podemos discernir? La voluntad de Dios generalmente se manifiesta en aquello que no nos gustaría que suceda. Porque naturalmente no queremos la cruz. Así de simple. Entonces, cuando no saben si ir por acá o por allá, vean, ¿dónde está la cruz? Por ahí. Por ahí está la voluntad de Dios. Esto es lo que más me gustaría. ¿No será? No. Así. Esto es lo que más. A Nuestra Señora del Destierro, pedir esta gracia. A Nuestra Señora de Lourdes y más a Santa Bernadette, que nos dio este ejemplo de espíritu de sacrificio y de humildad. Yo pensaba recién, la superiora de esta freira debe haber tenido un alto mérito. ¿Por qué? Porque la superiora de esta freira, de Santa Bernadette, no debe haber sido una mujer cualquiera. ¿En qué sentido? Y ¿cómo llevar a la santidad a alguien que ya tenía, yo diría, medio camino de santidad recorrido? ¿Cómo decirle a esta freira de que tenía que ser más santa ainda? ¿Saben cómo? Haciendo las cosas más humillantes. Y la biografía de Santa Bernadette no nos pinta a nosotros, no, la pinta a Santa Bernadette, porque si nos pintase a nosotros hubiésemos dicho, freira, yo he visto a la Virgen, no me vengas a chatear con que lave los pisos, ¿o no? ¿O no? Entonces, Santa Bernadette, ¿qué hacía? Caladita, sufriendo dolores espantosos en los yuelos, caladita, haciendo su trabajo. ¿Y por qué hacía esto? Porque era la voluntad de Dios. La freira la mandaba a hacer esto y pronto se hacía. No había discusión. No, que la freira me tiene envidia, me tiene que... No imagino ni siquiera esto en Santa Bernadette. Entonces, a Santa Bernadette, perdíle. A gracia da humildade. Lembrar, eu não sou Deus, Ele é Deus. E se Deus me manifiesta algo en los factos, pronto, acabou. Porque si no hacemos esto, queridos fieles, y disculpen que los fastidie, tengo mucho miedo, y miedo por mí mismo, porque si yo no lo digo, de que seamos de los muchos, pero no de los escogidos, y yo quiero ser de los escogidos, disculpen. Y si tengo que tomar medidas preventivas, que me fastidian mucho, las tomo. Me cueste lo que me cueste. Porque Dios me va a pedir cuenta a mí de vosotros. A mí de vosotros. Entonces yo tengo que tomar medidas preventivas a veces. Que me fastidia tomarlas a mí más que a vosotros. Cuando en el Evangelio se lee que criticaban al pater familias. Es el problema de la autoridad. La autoridad a veces tiene que tomar medidas que son chatas, son fastidiosas, son dolorosas. Y el problema es que la autoridad es uno. Aquí no hay democracia. Es uno. Y ahí uno percibe la soledad de la autoridad.
Pero, repito, yo quiero ser de los escogidos, no simplemente de los muchos. Y como Dios me va a pedir cuenta de lo que yo faço en las misiones, Cristo Rey, bueno, hay veces que tengo que tomar medidas preventivas. Pidamos al buen Dios y a la Santísima Virgen, a Santa Bernadette, a San José, que no nos vayamos a creer que porque hemos sido de los muchos que Dios ha llamado para ver, en fin, la crisis de la Iglesia, el combatir por la tradición, etcétera, etcétera, no nos vaya a hacer creer de que ya tenemos un seu pagado. Quiero terminar hoy con una frase que ontem leí del querido general Gorostieta. El general Gorostieta, que ustedes saben, fue el general cristero que lo matan por la traición de los obispos mexicanos, no de todos, por supuesto, 3 obispos. Y Gorostieta les decía a su gente: vive como caballero, pensa como soldado, ama a Dios, a familia y a patria, y nunca dejes de ser cristiano. ¡Viva Cristo Rey!